Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, Señor, aquí estamos. Una estrofa más de la Caña Cascada, Padre. Para la gloria y honra de tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Paz de Cristo, hermanos. Aquí estamos. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Les invito para que cantemos, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios. Paz de Cristo, hermano. Gloria. Paz de Cristo, hermano. Vamos a cantar el número 188. Por si alguien tiene el himnario. Amén, hermano. Descansa en el Señor. En el nombre de Jesús y recupera fuerzas. Gloria a ti, Jesús divino. Vamos a hablar un poquito más arriba. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tus bondades. Gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste.
Por ternura me quisiste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Vengo fue solo en tu muerte, pues con ella me salvaste y de eterna me compraste, querido Salvador. Ten valor, valor cristiano, Cristo es tu mejor amigo, Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador. Aleluya. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza, a Él sea el reconocimiento. En el nombre de Jesús, damos gracias por su misericordia. Paz y Cristo, hermanos. El día de ayer hablamos acerca de cómo el Señor sanó a un paralítico, pero partimos de Isaías 53, donde el propósito central de esto es la salvación. No es realmente la sanidad. La sanidad es un resultado de la salvación. Y hablé acerca de, como dijo Mateo, la gente estaba maravillada diciendo la potestad que Dios había dado a los hombres. Quizás alguien pueda pensar mal, pero no está mal. Porque el propósito eterno que Dios estableció desde antes, hermanos, de la creación de los cielos y de la tierra, amén, hermano. Ya mañana podrá verla. Dios bendiga a Claudia. El Señor le dé gracia y le dé misericordia y le dé sabiduría para dirigir su vida. Vamos a podemos ir a cualquier parte de las cartas, hermanos. Mire, en Efesios precisamente. Y vamos a ir a Efesios en el capítulo 1 y vamos a ir a Colosenses en el capítulo 1 también. Aleluya. Para enseñarnos a nosotros que nuestra plenitud de vida está en Cristo Jesús. El énfasis es la salvación, por eso Jesús le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados.
Porque lo primero que se produce en el sacrificio de Jesús es que Él perdona nuestros pecados. Y cuando Él perdona nuestros pecados, la vida eterna empieza a fluir en nosotros. Amén. Y la potestad que dio a los hombres no se refiere a una potestad en el sentido físico o en el concepto de potestad. Nos dio el poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Jesús lo anunció en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Escucha cómo lo está hablando en pasado. No dice en el presente. Las palabras de Jesús están dirigidas a una audiencia muerta, a una audiencia separada de la gracia de Dios. Ellos no conocían la gracia, ellos estaban en la ley. Jesús vino bajo la ley y nacido de mujer. A un pueblo destituido de la gloria de Dios que le había puesto una ley para amarrarlo, para que no se desbocara al pecado. Y para que entendiera que el pecado que la ley lo hacía pecar, pero le traía una respuesta a su pecado, el sacrificio de un cordero, como sombra y figura de lo que había de venir. Y si usted va, bendito Dios, a San Juan 3:16, por favor, ¿alguien lo puede escribir ahí? Aquí tengo las dos Biblias abiertas. Aleluya. Aquí ya lo encontré, mire, ya abrí. Dice, porque de tal manera amó. Que ¿está en tiempo presente o está en tiempo pasado? No está diciendo la Escritura, porque de tal manera Dios va a amar a esta generación incrédula y perversa, y me está ofreciendo a mí para ser sacrificado en la cruz del Calvario. Escuche, por amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. No dice que va a dar. Amén, hermano. Por favor, pongan atención al versículo. Algunos no abren sus Biblias. Está hablando de tiempo pasado. No es que lo va a hacer en 3 años y medio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De pronto del tiempo pasado lo trae al presente. Y nos presenta la vida eterna a su Hijo. El que más adelante dice, yo soy la resurrección y la vida. Está hablando de tiempo pasado que Dios dio a su Hijo desde antes de la creación del mundo. Por eso San Juan 17:4
Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ponga mucha atención a esto, hermano, porque lo que yo hablé ayer no está mal. Mire, en el capítulo 1 de Efesios, por favor, dice, capítulo 3 y 4, hermanos. El 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todas las bendiciones espirituales ya estaban preparadas para el primer Adán en Cristo Jesús. Permítanme tantito. Todas las bendiciones espirituales ya estaban preparadas en los lugares celestiales desde la eternidad. Dios no diseñó la salvación por la caída del hombre. Dios sabía que el hombre iba a fallar. ¿Acaso nuestro Dios no es omnisciente? ¿Acaso el que hizo al ser humano no sabrá al alma, no sabrá cómo funciona un alma? Pero dice el versículo 4, según nos escogió, ¿dónde nos escogió, hermanos? ¿Dónde nos escogió? Aquí hay un problema, hermano. Aquí, fíjese bien, según nos escogió en él, está con E minúscula. Aquí, perdónenme, pero yo tengo el Espíritu Santo. Y entonces yo le puedo poner, según nos escogió en él. Cambia completamente cuando yo lo pongo con mayúscula. Es como los que escriben Dios con minúscula. Y cuando la Escritura escribe Dios con minúscula se refiere a los demonios. Pero cuando la Escritura enseña Él, ¿sabe lo que significa Él? Todos los ángeles terminan en Él. Todos los ángeles de Dios, aún los que se rebelaron, terminan en Él. Él, el Elohim. Según nos escogió en Él, fuimos escogidos en Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos creados en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y como Él es amor, como Dios es amor, entonces
fuimos escogidos en amor, dice el versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Él. No más que aquí ya no ponen Él, ahora ponen Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, no más porque a Él se le antojó. No más porque a Él se le ocurrió diseñar la vida nuestra desde antes de la fundación del mundo. Y Él decidió que viniéramos a vivir a este planeta. No más porque a Él se le antojó, para darnos el privilegio de conocerlo. No tuvimos el privilegio que tuvieron los apóstoles de comer con Él, de hablar con Él, de orar con Él, de estar en las pruebas con Él, de sufrir con Él, de padecer con Él, pero de ver su gloria. Pero hay una bienaventuranza más fuerte para nosotros: bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Hay alguien en casa? ¿Para qué, hermano? Para que nuestra vida sea una alabanza. Cuando yo entiendo y cuando Dios me dice que Él me escogió antes en Cristo de la fundación del mundo, entonces quiere decir que mi vida le pertenece a Él y que mi nombre está escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué es tan importante eso, hermano? ¿Por qué es tan importante? Aleluya. Váyase al capítulo 13, hermano, de Apocalipsis. Váyase al capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Por qué es tan importante tener el entendimiento de que es Cristo en nosotros la esperanza y gloria? Ese es el misterio escondido desde los siglos en Dios. Desde los siglos y edades. Que nosotros estábamos en Él antes de la fundación del mundo. Amén. Y en el versículo en el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando aparecen las bestias y empiezan a hacer guerra, el versículo 7 dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y escuche lo que dice el versículo 8. Y la adoraron a esa bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? Todos los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, ellos no van a adorar a la bestia ni a su imagen.
Y todos los que no tengan ese entendimiento y que su fe no llegue hasta allá, ¿cómo? ¿Cómo van a hacer? Por eso es importante, hermano. Mire, por eso es que Él nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. A los suyos vino, dice la Escritura, y los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios, porque a Él le agradó. Amén. ¿Hay alguien en casa? Y enseguida dice, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, con su gracia, con su sacrificio, con su fe, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, escucha, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas, ¿en dónde? ¿En dónde, hermanos? ¿Cuál es el misterio de su voluntad? El misterio es reunir todas las cosas en Cristo. Amén. En Cristo. Y tú puedes decir, en la iglesia, sí, siempre y cuando la cabeza de la iglesia sea Cristo, no el hombre. De reunir todas las cosas en Cristo, todas las cosas, hermanos, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Hay alguien en casa? Ahora vete a Colosenses capítulo 1. Porque es importantísimo, porque vamos a regresar lo que estábamos enseñando ayer, hermano. Hemos estado hablando de precisamente Colosenses 1, 15 y 16 y 17. El 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y dice, hermanos, el versículo 24 del capítulo 1 de Colosenses, mas ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros,
para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso es que podemos anunciar y podemos amonestar y enseñar a todo hombre en toda sabiduría para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y eso es a través de una guerra espiritual, hermano. El misterio escondido es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando estaba frente a aquellos fariseos y aquella multitud y le bajaron el paralítico por el techo. Miren, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y le dice, y aquellos se levantan en su mente y empiezan a cuestionar. Y Jesús les dice, ¿qué es más fácil decir? Hijo, tus pecados te son perdonados. O decirle al paralítico, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No podían contestar porque iban a ser evidenciados. Si ellos contestaban, iban a ser evidenciados de su mala conciencia. Y Jesús le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, el paralítico se levantó. ¿Qué pasaría en la mente de aquellos escribas y fariseos? Ahora va. ¿Qué recibimos nosotros? ¿Cuál es el misterio escondido desde los siglos y edades en Dios? Que Dios desde un principio, su propósito era que en Cristo, que Cristo estuviera en nosotros, dentro de nosotros, para enseñarles a los principados y a las potestades cómo se adora a Dios. Ese es el trabajo de la iglesia. Como dice Efesios 3:10, que nuestro trabajo es enseñar sabiduría. Vaya por favor Efesios 3:10. Voy a lo mismo. El versículo 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, de aclararle a todos
de aclararle a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Qué es lo que dispensó? ¿Sabe lo que es un dispensador, verdad? Usted va y le aplasta y le dispensa lo que usted quiere que salga. Bueno, Dios tomó forma, vamos a decirlo de esta manera, de un dispensador y mandó el Espíritu de Cristo para que habitase en nosotros. Así como Dios mandó toda su plenitud a Jesús para que viniera a vivir en Jesús, desde los siglos y edades, Dios planeó una cruz. No puedes quitarle la cruz al Evangelio. Por eso el Señor me dijo así, la gran apostasía de mi iglesia. Se están volviendo los libros y están dejando mi palabra. Están dejando la palabra de la cruz y ahora tienen palabra de éxito, de fama, de sabiduría, de reconocimiento. De expansionismo. Y dice el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos y edades, desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios no tiene propósitos para mí. Dios tiene un propósito eterno en Cristo Jesús. Y el propósito de Dios es compartir a Cristo en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que yo pueda adorar a Dios, es decir, a obedecer al que está dentro de mí. Por eso Jesús le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo. ¿Quién habló? ¿El Padre o Jesús? Tus pecados te son perdonados. Pero Jesús le dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Dijo el paralítico, tus pecados te son perdonados. Amén. Porque el poder estaba en Jesús, el poder de Dios, la plenitud de Dios. En nosotros está Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que se haga lo que yo quiero o lo que Cristo manda. ¿Cómo vamos a enseñar nosotros sabiduría a los principados como iglesia si no conocemos al que está en nosotros? Pero ¿qué quiere decir esto, hermano? Que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Para los discípulos de la iglesia, en el libro de los Hechos, era muy claro. Ellos no se creían Cristo. Ellos no se sentían con autoridad para mandar a hacer cosas a la gente. Ellos entendían, hermano, que era Cristo en ellos la esperanza de gloria, que ellos no eran la esperanza. Por lo tanto, no podemos decir
que si Cristo está en nosotros, nosotros somos Cristo. No, hermano. Él se hizo hombre. Y nosotros no nos hicimos hombre. Fuimos creados como hombres. Por tanto, entre el Creador y la creación hay un abismo. El hecho de que Cristo esté en mí no me hace Cristo. Y el hecho de que Cristo esté en mí no me santifica la carne. Porque ni carne ni sangre heredan el reino. Por tanto, el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. El hecho de que Cristo esté en mí no anula mi personalidad. Por eso, el bautismo nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. ¿Hay alguien en casa? El hecho de que, y podemos entender, que nosotros estamos unidos con Cristo, es en el Espíritu. Y nosotros nos relacionamos con la gente más por las amistades, más por los deseos, más por los gustos, con la carne. Y el amor divino me da la capacidad para crear, para moverme en un amor fraternal. Como el apóstol Pablo decía, yo no busco lo suyo, los busco a vosotros. A mí no me interesa, decía el apóstol Pablo, si eres rico o si eres pobre. Si tienes o no tienes. A mí me interesa que tú conozcas a Jesús. Y si Cristo está en nosotros, es porque Él quiere manifestarse. Pero como Él es la imagen del Dios invisible, no van a ver a Cristo porque tengas los pelitos parados así y blancos, porque tengas los ojos azules, porque tengas una presencia, oh, wow, qué presencia, o porque te vistas de la mejor forma, o porque tengas un carro, porque tengas casas. No. ¿Cómo se sabe si el Espíritu Santo está en una persona? No es por sus dones, no es por su rango, no es por su ministerio, no es por su escuela, no es por su preparación, es por los frutos. Si sale fruto del Espíritu, hermano, no sus buenas obras, no su capacidad espiritual para mover montañas. El fruto que debe de mover todo eso se llama amor. Fuimos escogidos en amor. No fuimos escogidos por nuestras capacidades. No porque seamos mejores que los demás. El hecho de que Cristo esté en mi vida es porque Él quiere reinar. Él quiere mostrarme a mí que Él es el Señor, que yo no mando. ¿Hay alguien en casa? Y cuando Jesús dijo,
para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Miren, hermanos, en el cielo a nadie se le perdonó. En el cielo hubo un juicio y fueron desechados todos los que se rebelaron. Y esos vinieron a sabotear la creación humana. Nadie jamás había escuchado esa expresión. ¿Hay alguien en casa? Por eso los fariseos cavilaron en sus mentes y en su corazón. Y dijeron, ¿quién es este que dice blasfemias? Jesús vino como hombre, pero su naturaleza, aunque tomó carne en semejanza de pecado, él vivió sin pecado. Por tanto, estaba lleno de la plenitud de Dios. Y es entonces, hermano, cuando Dios nos enseña a perdonar, nosotros vamos a perdonar los pecados de los que se levanten contra nosotros. Él nos enseña a perdonar. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, lo primero que hace es ofender a Dios. ¿Hay alguien en casa? Y si Cristo está en nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Estaba hablando para nuestro tiempo, ahora podemos ver que Dios dio a su Hijo. Pero estaba hablando para el tiempo pasado. ¿Por qué? Porque Abraham vio a Jesús. Moisés vio a Jesús. Josué vio a Jesús. Enoc vio a Jesús. Noé vio a Jesús. Todos los héroes de la fe anhelaban y anhelaron ver a Jesús aquí en la tierra, porque ellos lo miraban, que ya estaba aquí en la tierra. Ellos sabían que la redención y el perdón de los pecados iba a venir con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos lo entendían y ellos lo anhelaban. Ahora es Cristo Jesús en nosotros. Ahora la bendición de Abraham alcanzó a todas las familias de la tierra que hemos creído con la fe de Abraham. Ahora nosotros podemos decir que es Cristo en nosotros, no que nosotros somos Cristo. Porque mire, hermano, así como el Padre y Dios son dos y en sustancia son uno, en funciones son diferentes. Como Dios se hizo hombre, Dios no puede cambiar y decir, ahora voy a ser Dios, ahora lo voy a hacer Dios, ahora lo voy a hacer invisible, No, Él es la imagen del Dios invisible.
Pero el día que Él venga, viene con su cuerpo con el que resucitó. Por eso el Hijo es eterno, porque Él es el eterno. Es como el matrimonio. Es Cristo en mí. La mujer es en mí. Mi esposa es en mí. El varón es en Cristo y Cristo es en Dios. La salvación es así. Dios, Cristo. Cristo, el varón la mujer. Por tanto, el regreso es así. Dios, Cristo, regresa a Dios. El varón regresa a Cristo y así la mujer se incluye en Cristo y regresan a Cristo y están en Dios. Pero así, yo como cabeza de mi esposa, yo soy el heredero y ella es coheredera conmigo, coheredera de la gracia. Amén. Por eso es importante, hermanos, entender, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Si yo oro por una persona y la persona sana, ¿quién lo hizo? ¿Lo hice yo o lo hizo Cristo? Es como aquel varón que estaba allá en la costa de Sonora y que estaba muriéndose de COVID y oré por él y dice el varón que se llenó de luz la habitación. Yo no la vi. Mas sin embargo, él recibió la sanidad. ¿Quién lo hizo? Y cuando tú perdonas a alguien que te ofende, si te duele tanto que te ofendió y te duele en la carne, pero el Espíritu te dice, perdónalo. Y tú lo perdonas. Tú lo hiciste. ¿Por qué? Porque te sometiste al Señor. Jesús está conmigo como Señor, no está como mi ayudante para ponerlo a que haga cosas para mí. Por eso Jesús dijo, ¿quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Él es el Señor. Pero no para que lo pongamos por nuestro ayudante. Estamos para buscar el reino de Dios y su justicia. Y no tenemos que irnos lejos. Él está con nosotros. Amén. Ya. Es increíble lo que hemos hecho. Queremos a Cristo para que nos dé, para que nos ayude, para que nos sane, para que nos libre, para que nos consuele, para que nos restaure, para que haga esto y esto y esto y eso. Espérame tantito, pero para que nos dé carro, pero para que nos dé casa, pero para que nos dé trabajo. Cuando Él, el Señor nos dice, ¿quieres venir en pos de mí?
Niégate a ti mismo. Pero hoy la religión me indica que Dios me tiene que dar. ¿Cómo? Él te escogió a ti. ¿Por qué te escogió? Para convencerte. Él te escogió para guiarte, para enseñarte lo que a ti y a mí nos conviene para la vida eterna. Porque el tiempo que vamos a vivir en esta vida va a ser efímero comparado con la eternidad. El hecho de que Cristo esté en mí no me quita mi identidad, no me desplaza, ni yo me hago Cristo, como algunos, yo sé que yo mando, aquí yo soy el pastor. No, no, no. El hecho de que Cristo esté en mí no me roba los pensamientos. Él espera que yo voluntariamente someta mis deseos como alma que soy. Incline todos mis gustos, mis pasiones, mis deseos hacia Él para que Él pueda señorear y Él sea el Señor. Y entonces Él pueda fluir a través de nosotros y hablar lo que conviene al reino y no a una institución. Si Él está en mí, es porque Él espera que yo me rinda y que le entregue el control de mi vida a Él. Por eso es que el Señor te puede decir, dile que le he perdonado sus pecados. Oras por una persona, le dices, el Señor les quiere que perdones. Y en ese momento la persona sana. Los paralíticos se levantan. Los ciegos reciben la vista. Pero tú tienes y yo tengo que entender que tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Con ustedes el gran evangelista, el profeta. ¿Qué? ¿Hay alguien en casa? Él está aquí. Pero al que más se le dé, más se le demanda. Y el que quiera ser el mayor de todos, ese será el servidor de todos. ¿Hay alguien en casa? Es increíble que la gente en la iglesia siga creyendo que Dios está en el cielo y que nosotros estamos aquí en la tierra. Es increíble que cuando ocupamos algo de Dios tengamos que salir corriendo al templo. Cuando Dios desde la eternidad planeó que Cristo viniera a vivir en nosotros para poder llevarnos al Padre.
¿Hay alguien en casa? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, hermanos. Les bendecimos en el nombre de Jesús.